Buenas tardes con todas las personas presentes. Es para nosotros un gusto darles la bienvenida a esta tercera temporada de Perspectivas. Eh, es un gusto, como les decía, darles la bienvenida. Mi nombre es Flavio Carrera. Yo soy el coordinador de proyectos del Decanato de Estudiantes y junto con Juan José Plaza del Gobierno Estudiantil vamos a estar moderando el espacio del día de hoy. Es un espacio súper interactivo. El chat como el micrófono estará habilitado para que ustedes puedan participar y más bien damos la bienvenida y agradecerles a Gabriel y Enrique por haber aceptado la invitación de Perspectivas. El espacio de hoy lo hemos titulado ¿En qué momento de la pandemia estamos? Y está pensado el día de hoy principalmente para hablar sobre la situación de la pandemia y en qué momento nos encontramos y cuáles son los siguientes pasos y cuáles son elementos que hay que tomar en cuenta en este momento. Le recordamos que Perspectivas es una iniciativa promovida por el gobierno estudiantil y en conjunto con el Decanato de Estudiantes de la USFQ. Y hola Juanjo, ¿cómo estás? Hola Flavio, ¿cómo estás? Bueno, me presento un poquito. Yo soy el director de comunicaciones de Gobierno Estudiantil y también formo parte de la Comisión de Bienestar del GOBE. Primero quería agradecerles a Gabriel y a Enrique. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Creo que es un tema muy, muy importante ahorita que estamos saliendo capaz de la pandemia. Como dijo Flavio, este espacio forma parte de Bienestar Dragón. Es un proyecto para los chicos para que puedan ampliar y maximizar sus experiencias aquí en la universidad. Y volvemos contigo, Flavio, para que les puedas explicar un poquito de cómo vamos a manejarnos hoy en la reunión. Perfecto, más bien un gusto igual, Juanjo, poder compartir contigo el espacio de hoy. Le recordamos que, bueno, es un e-workshop que está siendo grabado, está siendo transmitido y todos están sujetos al Código de Honor y Convivencia de la USFQ. Y pedirles que el comportamiento sea mantenido en ese sentido. Están habilitados, como les habíamos dicho, micrófonos y chat para poder hacer sus preguntas a nuestros invitados y de esta forma continuar. Juanjo. Ya, finalmente les vamos a mandar una encuesta en el transcurso de la reunión para que ustedes puedan llenarnos con todas sus dudas, recomendaciones, quejas, cualquier tipo de cosas pueden mandarle por el link que vamos a mandar en el chat. Y nada, sin más que agregar, vamos a dar una pequeña introducción de los dos expositores. Flavio. Perfecto. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Es Gabriel Trueba, que es profesor y director del programa de posgrado de microbiología de la USFQ. Es PhD en microbiología de Iowa State University. Gabriel estudia la forma en la que los microorganismos patógenos se diseminan en el ambiente, en las distintas poblaciones animales, y está interesado en la evolución bacteriana, especialmente en los que tienen que ver con virulencia y resistencia a antibióticos. Enrique Terán es doctor en medicina por la Universidad Central del Ecuador y doctor en farmacología por la Universidad de Londres en Inglaterra y tiene un máster en cooperación internacional para el desarrollo por la Universidad Internacional de La Rioja en España. Es docente e investigador universitario por más de 20 años con interés en hipertensión gestacional, enfermedades metabólicas, infecciones y farmacología. Es autor de más de 70 publicaciones en revistas indexadas y miembro de la Academia Ecuatoriana de Medicina y Academia de Ciencias del Ecuador y actualmente se desempeña en la Universidad San Francisco de Quito. Muchísimas gracias, Gabriel y Enrique, por estar con nosotros y más bien les damos paso y empezaríamos con Gabriel. ¿En qué? Y les damos paso. Buenas tardes con todos. Entonces, yo tengo una pequeña presentación. Me voy a disculpar porque voy a meter un poquito en el asunto biológico de cómo funcionan las enfermedades virales. Entonces, la pregunta puesta de otra manera es qué es lo que está pasando en la pandemia en la actualidad. Entonces, yo lo que he hecho desde que empezó la pandemia es seguir un poco la mortalidad en exceso, que ya les voy a indicar. Pero antes me gustaría mencionar que el Ecuador es uno de los países que mejor le está yendo en el asunto vacunación. Entonces, el total de dosis que se han dado es 20.8 millones de acuerdo a este sitio web que se llama Our World in Data. Y la cantidad de personas que han sido vacunadas con las dos dosis es 9.77 millones. Entonces, eso nos da una idea de que estamos funcionando bien.
yo pienso que hay que felicitar obviamente al gobierno, pero tal vez más que felicitar al gobierno hay que felicitar a la gente que ha acudido a vacunarse. Ustedes pueden haber escuchado que en muchos países del mundo desarrollado la gente no quiere vacunarse, tienen exceso de vacunas, pero simplemente la gente tiene miedo a vacunarse o tiene algún tipo de prejuicio político contra la vacuna y simplemente no están prefiriendo enfermarse antes que continuar con la vacunación. Pero el Ecuador y la gente del Ecuador ha respondido bien a esta cosa y eso me da bastante satisfacción. Como resultado de eso, ustedes pueden observar, esta es la mortalidad de Quito, mortalidad en exceso que no necesariamente es estrictamente debido a COVID, pero si uno le sigue desde el año pasado, desde abril del año pasado que empezó a haber casos de coronavirus en Quito, ustedes pueden ir viendo cómo va subiendo la mortalidad. En julio tuvimos 1.327, solo en Quito, ¿no? Tuvimos 1.327 muertes en exceso, es decir, sobre la media de la mortalidad en Quito tuvimos 1.327 casos. Y luego fue descendiendo, obviamente hubo una serie de medidas sanitarias que se hicieron y fue descendiendo más o menos hasta noviembre, diciembre empezó otra vez a subir los casos. Y esto obviamente tiene que ver con las fiestas de Navidad, las fiestas de Quito y finalmente el Año Nuevo, ¿no? Entonces, y esta subida se mantuvo, como ustedes pueden ver, consistente hasta mayo de este año, con 926 muertes sobre el promedio. Y desde ahí ha venido bajando. Y la razón por la que ha venido bajando yo pienso que es principalmente por la vacunación. Porque si ustedes observan, desde mayo hasta acá no ha habido ningún tipo de restricción en la gente. O sea, ustedes ven más bien que las cosas están volviendo un poco a la normalidad. Entonces, yo atribuyo esta bajada principalmente a la vacunación. Fíjense ustedes, estamos en septiembre y el número que tuvimos como una proyección a finales de septiembre es de menos 40 con relación a abril. En otras palabras, es posible que estemos en niveles de prepandemia, que hayamos llegado otra vez al nivel de normalidad en términos de muerte en exceso. Adicionalmente, yo siempre hablo con gente de los hospitales más concurridos de Quito y también me confirman que la cantidad de casos ha disminuido, están cerrando las unidades de COVID en algunos de estos hospitales. Entonces, esto sugiere que la cantidad de casos ha disminuido sustancialmente. Y les repito, yo pienso que es mi opinión que se debe principalmente a la vacuna. Una de las cosas interesantes que hemos estado pendientes es el asunto de esta variante Delta. Y al principio éramos un poco escépticos sobre la capacidad de producción de infección de esta variante Delta con respecto a otro tipo de variantes. Lo que ustedes están observando aquí es un gráfico que les voy a explicar cómo se lo interpreta, ¿no? Aquí tienen en la parte baja los distintos meses y con distintos colores los distintos variantes. Entonces ustedes pueden ver aquí en azul intenso la variante B117, que es la variante británica. Esta apareció en el Reino Unido y se tomó el mundo, vino acá al Ecuador y fue la más importante hace algunos meses. Después ustedes deben haber oído de esta variante Mu, que apareció hace unos meses en el Ecuador y que tiene su origen en Colombia. Esta cepa, o este variante más bien, es una que contiene mutaciones muy parecidas a la Delta. Y finalmente, fíjense ustedes, la Delta está en color rosado aquí. Lo que está indicando este gráfico, simplemente fíjense en el tamaño del color rosado, cómo ha ido creciendo ese color rosado. Lo que indica esto que para septiembre, agosto y septiembre, la variante Delta prácticamente desplazó a las otras variantes. Entonces, esto nos da obviamente un poco de preocupación ver una cosa de estas, que realmente la variante Delta es una variante que parecería tener una mayor aptitud para transmitirse, ¿no? De alguna manera se transmite más fácilmente que las otras variantes. No sabemos por qué.
Se desconoce exactamente cuál es el secreto de esta variante, pero en todo caso, lo que está haciendo es desplazando a las otras variantes de virus. Entonces, la Delta está aquí y prácticamente para septiembre casi todas las muestras son Delta. No tenemos prácticamente otras variantes. Aquí tienen ustedes gráficos parecidos de diferentes países. Cada uno de estos cuadrados es un país distinto. Es un gráfico parecido al que yo les indiqué anteriormente. Obviamente no se puede leer aquí los meses. Y aquí en color verde está la Delta. Ustedes pueden ver en los distintos países del mundo cómo la Delta se ha tomado cada uno de estos países, ¿no? Aparece el verde al final en una forma dominante. Entonces sí, estamos ante esta nueva variante y yo creo que no existe duda de que es una variante que tiene mayor aptitud. Ese es el calificativo que se le da en términos técnicos, ¿no? Que un virus se transmite con más facilidad. Sin embargo, fíjense ustedes que desde agosto a septiembre no hemos tenido mayor mortalidad. Y tampoco ha habido mayor cantidad de casos, lo que hace pensar que las medidas que se han tomado, tanto la vacunación como el uso de mascarillas, que todavía lo mantenemos de una forma bastante, yo diría, generalizada en el Ecuador, está contribuyendo a controlar a esta variante. Entonces, en otras partes del mundo, ustedes han escuchado, incluso en Latinoamérica, estaba hablando esta mañana con gente de Nicaragua, me están diciendo que estaba muy mal en Nicaragua, lo mismo que en Sri Lanka, están muy mal con la variante Delta. Sin embargo, aquí, gracias a que ha habido un programa de vacunación bastante agresivo y ha habido una disciplina por parte de la población de mantener la mascarilla, le estamos conteniendo, me parece a mí. Entonces, yo creo que siendo cautelosamente optimista, creo que le estamos venciendo a la variante aquí en el Ecuador. Esperemos a ver qué pasa en los próximos meses, pero creo que le estamos manejando bien. Al menos en Quito el panorama se ve bastante alentador. Ahora, ¿qué posibilidad hay de que aparezca una variante que no se neutralice con la vacuna? La posibilidad existe. Sin embargo, lo que nosotros hemos observado, y quisiera simplemente mostrarles, aquí voy a meter un poco en la parte más científica del asunto. La proteína, ustedes pueden ver aquí el virus, y en la superficie del virus tiene, en azul está esta proteína S, la proteína de la espiga, que le llamamos en español, o spike en inglés. Esta proteína de la espiga es la responsable por la unión al receptor de la célula. Aquí tienen ustedes este receptor ACE, que dice aquí ACE receptor, es el receptor que está en nuestras células. Para que el virus infecte una célula, necesita que esta proteína S reconozca al receptor. Una vez que reconoce al receptor, el virus ingresa en la célula. Es como una especie de, es como la llave que tiene el virus para entrar en la célula. Ahora, si se producen mutaciones en esta proteína, lo que va a pasar es que el virus no va a poder ingresar a la célula. Ya no va a encajar de esta manera como ustedes están viendo aquí. Parecería una ficha de rompecabezas. Entonces, cualquier alteración de ese receptor, cualquier alteración de esta proteína S hace que ya no se encaje bien en el receptor. Ahora bien, la vacuna está hecha con esta proteína. Cuando uno se vacuna con la vacuna de Pfizer o la vacuna de AstraZeneca o la vacuna de Moderna, lo que hace a la célula es producir esta proteína. Entonces el cuerpo le reconoce a la proteína como algo extraño y produce anticuerpos contra esa proteína azul. ¿Sí? Esos anticuerpos van a evitar que el virus contacte al receptor. En palabras más específicas, van a evitar que la proteína S contacte con el receptor, porque en el medio de esto va a estar el anticuerpo que bloquea el contacto de esta cosa. Entonces, si el virus cambia la proteína S para evitar que el anticuerpo lo neutralice, entonces probablemente ya no va a tener un contacto tan bueno con el receptor. Ahora, la variante Delta y la variante Mu han podido producir pequeños cambios. Es decir, sí se han podido hacer pequeños cambios en ciertas partes de la proteína S. Por ejemplo, voy a describir un cambio en esta región de aquí, un pequeño cambio que hace que los anticuerpos no le reconozcan bien a la proteína S, y otro cambio para que vean
está por este sitio de acá. Son dos sitios en los que la proteína S ha sufrido cambios. ¿Qué es lo que ha pasado con estos cambios? Simplemente los anticuerpos no han podido neutralizarle o no le pueden neutralizar bien a este delta. Pero de todas maneras ustedes ven que la gran parte de la proteína y gran parte de la interacción con el receptor todavía es la misma de antes. Entonces todavía la vacuna puede bloquearle a este virus. Ahora, existe la posibilidad de que este virus cree una proteína que no sea reconocida por ninguno de los anticuerpos generados por la vacuna. Y la respuesta es no. No porque el dato que cambia completamente la proteína ya no puede reconocer al receptor. Simplemente deja de unirse al receptor. Y nosotros tenemos un poco de evidencia de esto, porque lo que estamos viendo es que todas las mutaciones que aparecen en estos nuevos variantes, todas son las mismas. O sea, es exactamente el mismo cambio al que llegan. Entonces eso quiere decir que en primer lugar que la selección natural está funcionando sobre los virus, ¿no? Y en segundo lugar que las posibilidades de cambio no son mayores. El virus durante el 2020 probablemente se ha replicado como ninguna otra entidad biológica que afecte a animales. O sea, es la forma masiva como se ha multiplicado en la población, por ejemplo, hindú, y de ahí sale justamente esta variante Delta. Entonces, esta proliferación masiva del virus hace que las posibilidades de que aparezcan nuevas variantes sean más posibles. Entonces, es simplemente un juego de dados. Mientras más lanzan los dados, si ustedes preguntan cuál es la posibilidad de que les salga 2 veces 6 con los dados, con un dado, y ustedes comparan si uno lanza 10 veces o si lanza 1000 veces, obviamente que si uno lanza 1000 veces, la posibilidad de que salga 2 veces el número 6 es mayor. Entonces, es justamente eso lo que pasa cuando permitimos que el virus se replique bastante. Entonces, si comparamos aquí los puntos azules, representan la población de virus, o dos poblaciones de virus, la población A y la población B. ¿Cuál población tiene mayor posibilidad de que aparezcan mutantes? Simplemente la población A, simplemente porque se está replicando más y hay un mayor número. Entonces, lo que está pasando es que mientras se replica el virus, se producen errores en el genoma, ¿no? Y la posibilidad de que ese error sea justo el que necesita el virus para sobrepasarle a un anticuerpo de la vacuna, entonces ahí tienen ustedes una variante ligeramente resistente. Entonces, la variante Delta es ligeramente más resistente a la vacuna que lo que son las otras variantes. Y probablemente esa es una de las razones por las cuales está siendo tan dominante esta variante Delta. Es posible que sea una, y es posible que haya más de una razón. Por ejemplo, hay un grupo en China que está proponiendo la idea de que este virus se elimina en mayor número por las personas infectadas. Entonces, podrían ser 2 razones o 3 razones que hacen que este virus sea tan exitoso. Entonces, una de las cosas que quiero que queden claro es que mientras más se replica el virus, más posibilidad hay de que aparezcan nuevas variantes. Y la otra cosa que quisiera recalcar es que probablemente ya hemos visto todos los cambios que el virus podía hacer en la proteína S, porque es limitada la cantidad de cambios que puede hacer, principalmente porque cambia la conformación de esta proteína y esto evita que el virus interactúe con la célula. Pido disculpas por meterme en esto, pero pienso yo que es interesante que ustedes tengan una idea general de cuál es la situación del virus en términos de virología y en términos de inmunología. Entonces, con esto paro aquí y si tienen alguna pregunta, puedo contestarle. Perfecto, no, más bien muchísimas gracias, Enrique. Gabriel, por siempre darnos este contexto. Y la primera pregunta con la que iniciaríamos el espacio es de preguntas y invitarle a Enrique igual a la conversación es, ¿en qué momento, cómo podríamos definir el momento de la pandemia en el Ecuador? ¿Hemos alcanzado ya la inmunidad de rebaño que tanto se ha hablado? ¿O en qué momento nos encontramos dado el buen proceso de vacunación que tenemos en el Ecuador el día de hoy? Bueno, nosotros creo yo que hemos logrado un muy buen objetivo vacunal. El Ecuador ha hecho un avance increíble en términos de vacunación.
lo cual es muy positivo, pero que tampoco debe ser mal entendido. Nosotros, cuando empezaba la pandemia, estamos hablando del mes de junio del 2020, estábamos quizás en el auge del proceso de contagio, hicimos varios modelos matemáticos y en ese entonces nosotros estimábamos que si apareciera una vacuna, esa vacuna debería aplicarse al menos al 55-60% de la población para lograr esa famosa inmunidad de rebaño y el equilibrio en términos de contagio. Pasaron los meses, la vacuna estaba en desarrollo, la vacuna apareció hacia finales del 2020 y se arrancó el 2021 ya con países que estaban adquiriendo vacuna y empezando a vacunar. En ese momento ajustamos los modelos numéricos y estimamos que en ese entonces era necesario vacunar a cerca del 70% de la población para lograr esa inmunidad de rebaño. Han transcurrido los meses y con la vacunación en curso, pese a los buenos resultados, como comentó Gabriel, nos topamos con ciertas sorpresas como el aparecimiento de estas variantes y particularmente la dispersión de la variante Delta, que puso en jaque a ciertos países que habían tenido muy buenas tasas de vacunación. Hicimos un nuevo modelaje y ahora se estima que hay que llegar a vacunar a entre el 85 al 90% de la población para lograr esa inmunidad de rebaño. ¿Cuántos ecuatorianos estamos vacunados? Cerca del 65% de la población. Entonces, quiero que todos internalicemos que hemos avanzado mucho, que se han logrado buenos resultados, pero que desafortunadamente todavía estamos lejos de conseguir esa inmunidad de rebaño y por ende no hay que sobreconfiarse. ¿Qué opinas, Gabriel? Bueno, yo lo que tendría que mencionar es que el valor, uno de los factores que se utiliza en estos modelos matemáticos es el número de reproducción o el número R que se llama, que simplemente indica la cantidad de individuos infectados a partir de una persona que está diseminando el virus. Y ese valor de R puede ser afectado por las mascarillas. Yo no sé si ustedes tomaron en cuenta el uso de mascarillas, porque la mayoría de países donde están usando la vacuna, la gente no está usando ya mascarillas. La gente ya está pensando que se acabó la pandemia y con las vacunas se acabó todo. Mientras que aquí en el Ecuador todavía se usan mascarillas. No sé si utilizaron ustedes algún valor modificado al valor R, considerando el uso de mascarilla aquí en el Ecuador. No, desafortunadamente en el modelaje no le puedes incluir porque no es un cuantificable de disminución o no, pero tienes, creo, mucha razón en eso. Y por eso hay que insistir que aquí en el Ecuador no hay que hacer presión por disminuir el uso de mascarilla o por suprimir el uso de mascarilla, porque es parte justamente de garantizar un efecto incremental a la vacunación. Muchísimas gracias, Gabriel. Enrique, tenemos una pregunta ahorita en el chat que dice que últimamente en la universidad como que sí se usa bastante la mascarilla, pero que hay ciertos espacios como afuera, digamos en las mesas donde tienen clases y eso, donde hay chicos que se quitan la mascarilla. ¿Ay, qué tan peligroso, qué tan riesgoso es esto, que se quiten la mascarilla mientras tienen clases o en ciertos grupos dentro de la universidad? O sea, que existe un riesgo de contagio, ¿no? Especialmente si se saca la mascarilla en un sitio cerrado. Porque si se saca la mascarilla en un sitio abierto y a una cierta distancia de otra persona, la posibilidad de que haya un contagio es bastante reducida, ¿no? Pero si esto lo hace en un sitio cerrado, o por ejemplo en un aula que no tiene mayor ventilación, y pasan bastante tiempo sin mascarilla, pues la posibilidad de que se transmita el virus es obviamente potencialmente posible, ¿no? Perfecto. Y en esa línea, la recomendación sería, Enrique y Gabriel, seguir utilizando la mascarilla hasta lo largo del tiempo. Y en ese sentido, ¿cuándo
será el momento en el que dejemos de utilizar la mascarilla o será un hábito que nos va a durar a largo plazo a nivel del Ecuador y a nivel global? ¿Qué opinas, Enrique? Yo creo que es muy interesante la reflexión que hizo la semana pasada, si no me equivoco, una médico española que asesora o que es colaboradora de la OMS y que decía que en la perspectiva actual de cómo progresa la vacunación, nosotros deberíamos estimar que no antes de marzo del 2022, ojo, estamos hablando 6 meses de aquí, podíamos pensar en lograr estabilidad y quizás cambiar las medidas de autoprotección a nivel global. Yo comparto mucho esa opinión porque creo que tampoco debemos olvidarnos de que vivimos en un mundo globalizado y caer en el fenómeno burbuja. Ecuador está con buenas tasas de vacunación, va avanzando bien, pero ¿qué pasa con Colombia? ¿Qué pasa con Perú nada más, que son vecinos directos nuestros, fronterizos? Peor todavía cuando analizamos la región, Centroamérica, Venezuela, el Caribe, las tasas de vacunación son bajísimas y eso nos deja expuestos a una posibilidad de viaje, de transmisión del virus, aun cuando hay las medidas a nivel aeroportuario. Pero ¿qué tal si la persona se hace el PCR y se contagia antes de viajar? Cosas como esas son impronosticables. Entonces, para no generar una expectativa, una tensión en que cuando me saco la mascarilla, creo que hay que avisorar que de aquí a al menos 6, 8 meses debemos mantener esa como una medida habitual en la cual garantizamos protección bidireccional. Muchas gracias, Enrique. Otra pregunta en el chat es acerca sobre esta tercera vacuna que están ahorita en las noticias. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? O sea, ¿es realmente necesario? ¿Es una realidad que va a ser desde enero que vamos a ponernos una tercera vacuna? ¿Y de qué vacunas tenemos que ponernos una tercera dosis? ¿O son de todas? Yo te podría decir que de lo que he escuchado, se está proponiendo que las personas de la tercera edad eh, tal vez deberían recibir una tercera dosis. Simplemente las personas de la tercera edad tienen un sistema inmunitario que no es tan robusto como para responder a una vacuna. Entonces, esa es la preocupación que tienen, que tal vez sí valdría la pena poner una tercera dosis. Hasta ahora no existe mayor necesidad, no se ha visto. Obviamente, la mayoría de vacunas, la gran mayoría de vacunas no producen inmunidad esterilizante. ¿Qué quiere decir esto? La gran mayoría de vacunas no evitan que la persona se pueda infectar con cualquier virus o con cualquier bacteria, sino que simplemente evitan la enfermedad severa. Entonces, y eso probablemente no va a mejorar mucho con una tercera dosis. Entonces, habrá que ver cómo. Miren, lo que tenemos que ir viendo es cómo se comporta el virus. El virus es el que nos está dictando la forma como tenemos que hacer las cosas y tenemos que seguir tenemos que seguir de cerca este virus, tenemos que analizar qué es lo que está pasando, los casos y tomar decisiones sobre la marcha. Es imposible predecir qué es lo que se debería hacer en el futuro. Yo creo que esta es una de las preguntas ideales para generar discusión con alguien que sabe mucho al respecto, como el Gabriel, porque en efecto, nosotros de la data que tenemos, y es que ojo que vamos aprendiendo cada día sobre la enfermedad, de la data que tenemos parece ser que todas las vacunas brindan una protección por al menos 10, 12 meses, parece ser. Eso querría decir que desde la segunda dosis se tiene casi un año de protección. Aquí en el Ecuador, nosotros, las personas que recibieron las primeras vacunas en segunda dosis, lo hicieron alrededor de quizás marzo, por ahí. Eso querría decir que no hace falta pensar en una tercera dosis así urgentemente, sino que más bien lo que habría que pensar es qué va a pasar a futuro. Otra pregunta que es interesante para que el Gabriel nos ilustre es
La tercera dosis no va a cubrir variantes. La tercera dosis lo que haría es reforzar respuesta inmune contra las variantes existentes. Entonces, de aparecer variantes que puedan escapar a la vacuna, no es cuestión de más dosis, sino actualizar la vacuna, ¿no es cierto, Gabriel? Claro. Y en esa situación, por ejemplo, si se decide empezar a vacunar la tercera dosis a todo el mundo y después aparece una variante, tienen que vacunarse inmediatamente con esa variante. Uno no puede recibir tantas vacunas. O sea, hay que tener un poco de precaución en ese sentido. O sea, no es conveniente tener múltiples vacunas contra la misma molécula. Entonces, por esa razón es mejor esperar. El virus es el que nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Nosotros no tenemos control sobre este virus. Él es el que tiene control sobre nosotros. Yo le veo así a la cosa y tenemos que seguirle monitoreando al virus, seguir viendo qué es lo que está pasando con la gente. Es importantísimo chequear las variantes que están circulando. Todas estas cosas que estamos haciendo contribuyen a tener o a adoptar medidas que son más científicamente sólidas. Lo demás es simplemente especulación. Entonces, como les digo, tenemos que esperar a ver qué pasa con este virus. Buenazo. Otra pregunta que tenemos en el chat es un poco pesimista, pero es, ¿qué tan probable es que exista o sea, exista un nuevo virus, así como otro COVID, pero más fuerte, así en ahorita? Y no es pesimista, no es para nada pesimista, eso es bastante realista. En este momento hay varios grupos que están estudiando este tipo de virus en China, en Bangladesh, en esta zona de Tailandia, Vietnam, y más o menos han identificado como unos 200 virus muy parecidos a este SARS, que podrían producir enfermedad. Y a un virus de estos solo les toma un pequeño cambio para volverse infecciosos. Entonces es extremadamente importante investigar a estos virus. Lo que debería hacer el mundo, una vez que nos tranquilicemos y acabemos con este virus, es volcar un esfuerzo de varios países para formar varios laboratorios justamente en esta región, investigar estos virus, investigar por qué están diseminándose tan rápido, qué es lo que está pasando con las poblaciones de murciélagos, qué tipo de daños o cambios ambientales está causando esta movilización de este virus, porque todo en la biología está relacionado a los ecosistemas y a los cambios en los ecosistemas. Y los virus aumentan en número por ese tipo de condiciones. No sabemos qué cambio, qué cosa es la que está causando esta cosa. Necesitamos entender esta cosa. Necesitamos entender qué es lo que está produciendo la proliferación de este tipo de virus. Pero definitivamente no es una pregunta pesimista, es una pregunta realista. O sea, esto va a pasar otra vez. Pero necesitamos anticiparnos, necesitamos saber exactamente de dónde viene el virus, cómo podemos evitar que se reproduzca este virus en la naturaleza. Todas estas cosas tenemos que solucionar y tenemos poco tiempo para solucionar. Perfecto. No sé si me escuchan. Me botó Zoom y yo tenía una pregunta que quería hacerles a Gabriel y Enrique, que se relaciona en base a las estadísticas de vacunación a nivel global, a nivel regional. ¿En qué momento o ustedes cómo avisoran o en qué punto o en qué año se está empezando a analizar que el mundo regresará a tener una normalidad, no como la anterior, pero una normalidad diferente, pero ya no esta normalidad de estar utilizando mascarillas 24/7, de tener ciertos protocolos de seguridad que antes no existían y que ahora sí están presentes? ¿Hay alguna información en esa línea? Difícil predecir, pero el Enrique dio un dato de esta persona que había mencionado 6 meses y me parece que 6 meses podría ser una cosa realista. Desde aquí a unos 6 meses vamos a ver cómo se comporta el virus con la población vacunada,
los índices de vacunación en otros países de Latinoamérica y podríamos pensar que si todos están siguiendo el mismo camino que ha seguido el Ecuador, probablemente en 6 meses sería una fecha un poco optimista en la que podríamos dejar las mascarillas, ¿no? Y dar un paso más hacia la normalidad. Sí, nosotros siempre tenemos que estar pendientes de lo que sucede en otros sitios para no cometer los mismos errores, digo yo. Acabo de escuchar hoy en la mañana el anuncio que, por ejemplo, en Argentina han decidido que ya no va a ser obligatorio el uso de mascarilla en los sitios, en los ambientes públicos, en los ambientes que son abiertos. Vamos a ver qué tal le va a Argentina, que tiene una tasa de vacunación menor que la del Ecuador y que tiene una población extremadamente más grande. Entonces, esos son los radares que uno tiene que tener para poder decidir qué tipo de medidas se toman. Porque hay circunstancias y circunstancias. Por ejemplo, el COE nacional, como gran anuncio, dice, se ha autorizado que el aforo de los buses sea 100% en los interprovinciales. Desde hace rato que eso está pasando. Si cuando uno se subía a un bus, los buses estaban a full. Entonces, claro, teóricamente había la restricción, pero no estaba aplicándose. Y por suerte no ha tenido un impacto aparentemente negativo. Todo depende de la seriedad con que la gente se cuide. Más allá de las prohibiciones, son las medidas de autoprotección que uno mismo establece. Hay una pregunta más. Cuando el Ecuador ya llegue a la vacunación completa de todo el territorio, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿O ya solo tocaría esperar y seguir con las medidas de precaución? Nada más. Sí, yo creo que en gran medida el lograr una tasa mayor de vacunación lo que va a hacer es que tengamos una protección adicional, pero no va a significar, y eso no hay que guardar la esperanza equivocada, que el día que lleguemos al 85-90% de vacunación, que según el Ministerio de Salud Pública va a ser a finales de este año, va a anunciar que se suspende ya el uso de mascarilla, que se acaba el distanciamiento y que estamos protegidos. Eso es irreal. Nosotros vamos a tener menor riesgo de que las cosas se compliquen, pero vamos a tener que seguir cuidándonos todavía un tiempo adicional. Buenísimo. Otra pregunta que justo llegó ahorita es, ¿cuál es la mascarilla más segura? Gabriel. O sea, yo pienso que la mascarilla que sea más cómoda, la que no te necesites quitar todo el tiempo ni tocarte la cara, esa es la mascarilla que deberías usar. Obviamente, esas mascarillas de tela o las bandanas que a veces usa la gente no son buenas, ¿no? Pero las mascarillas por ejemplo, que fabrica, ¿cómo se llama esta empresa? Unas mascarillas de tela que venden en supermercados funcionan bien. Ingesa. Ingesa, sí, funcionan bien, o sea, no necesitas hacer nada sofisticado. Las mascarillas quirúrgicas son mucho mejores. Por ejemplo, si alguien tiene que viajar en un avión, yo le recomendaría que use una mascarilla quirúrgica y se ponga encima una de estas Ingesa que funciona perfecto. Yo me he usado así. Y es una buena forma de protegerse y no es incómodo, porque ponerse una N95 para un viaje largo o para pasar todo el día es real. O sea, simplemente con la N95 uno sube las gradas y está fuera de aliento, ¿no? Sí, además, lo que sí es importante es recordar que las mascarillas tienen uso limitado. Si uno usa una mascarilla quirúrgica, recuerde que no se puede reutilizar indefinidamente. Ni siquiera las KN95 son para reutilización indefinida. Los que usan mascarilla de tela, recuerden que de tiempo en tiempo hay que lavarle, porque caso contrario estamos fomentando otro tipo de problemas que vienen por el sobreuso de estas medidas. Entonces, el uso correcto es lo fundamental. Recuerden que debe cubrirse la nariz. Estamos nuevamente viendo, y eso nos preocupa, que la gente se baja la mascarilla y está colocado a nivel de la boca.
y deja destapado la nariz. Entonces, tomar esas precauciones. Perfecto. Y con ay, perdón, Gabriel, creo que ibas a acotar algo más. Ah, ya. Perfecto. No sé si dentro del público hay alguien que activó el micrófono para hacer alguna pregunta, porque yo tengo una última pregunta y quiero cerrarle dando paso a Gabriel y Enrique con unas reflexiones finales. Pero es, ¿el COVID en algún punto, el SARS-CoV, va a desaparecer del contacto con humanos o será un virus que tendremos que estarnos vacunando a lo largo del tiempo, a los años? ¿O cómo funcionaría en este sentido? ¿Cuál ustedes ven desde su experiencia podría ser la situación de COVID a largo plazo? Mi opinión es que no se sabe y yo no me atrevería a dar una predicción de que puede ser que desaparezca. Simplemente nunca se ha vacunado a una tasa tan grande de la población humana, ¿no?, contra un virus, y es posible que desaparezca apenas se alcancen niveles elevados de vacunación, pero puede ser que no. No sabemos. Yo al menos no me atrevería a hacer una predicción con respecto a eso. Sí, yo coincido, es impronosticable. De hecho, si a nosotros hace 3 años nos hubieran preguntado que creíamos que esto iba a suceder, la respuesta hubiera sido casi automáticamente no. ¿Cómo nos va a pasar ahora en pleno siglo XXI y con todo el avance que hemos tenido? Pero ya ven que nos ha golpeado durísimo. Hemos tenido 18 meses de pelea continua contra la pandemia y todavía no logramos controlarle. Entonces, más bien lo que habrá que estar es atentos a que no solo esto se controle, sino que no nos vaya a suceder nuevamente lo mismo con el aparecimiento de otro virus y nos ponga en jaque. Perfecto. Y en eso solo saltó ahorita una pregunta en el chat que tiene relación a esto. Entonces, tal vez el COVID se podría convertir en una enfermedad más del día a día o todavía no se podría como predecir esta situación. No se puede predecir, pero la posibilidad de que se convierta en un virus de transmisión estacional es muy probable. O sea, realmente esa probabilidad de que el virus se convierta en un virus estacional. Pero como les decía hace un rato, es muy posible también que en enero o febrero empiece a desaparecer el virus y que para el próximo año y el virus haya desaparecido, como desapareció el virus del SARS-1. O sea, ya hubo a este SARS en el 2002, que produjo una cantidad de brotes, saltó a diferentes continentes, pero simplemente ese virus desapareció y nunca más volvió a aparecer ese virus. Entonces, es posible que cualquiera de los dos escenarios es difícil. Miren, yo ya me he equivocado bastante tratando de predecir lo que va a ser este virus. No me atrevo a decir nada más, a tener otro tipo de predicciones, porque realmente lo que uno se ha dado cuenta es que lo poco que entiende de la forma como se transmiten estos virus, pequeñas características de un virus hacen que este se comporte completamente diferente a un virus muy parecido que existió hace algún tiempo. Entonces, es muy difícil poder predecir lo que va a pasar. Pero estamos haciendo las cosas bien, le estamos siguiendo de cerca al virus, que es algo que no se ha hecho nunca en la humanidad. Nunca antes se ha seguido cómo va variando el virus, cómo va modificándose, cómo va evolucionando. Nunca se ha sabido eso. Y esto nos ha servido como una lección de cómo funcionan estas entidades, ¿no? Y yo creo que algo hemos aprendido y ojalá que nos dure este conocimiento, nos dure estas lecciones que han sido tan duras para la humanidad. Sí, además, en todo lo malo hay que tratar de rescatar algo bueno. Creo yo que lo que se ha aprendido producto de la pandemia va a ser sumamente útil para otros aspectos de salud de enfermedad. Por ejemplo, el desarrollo de estas vacunas de ácidos nucleicos, vacunas de vectores. Antes no habíamos tenido éxito alguno, ahora funcionaron. Eso nos deja a puertas de que tratemos de utilizar esa tecnología para otros problemas latentes, para otros problemas que están pendientes de solución y ojalá resulte. Nosotros vamos a tener que capitalizar lo que hemos aprendido en aras de sacar un beneficio de todo este proceso difícil.
Perfecto, Gabriel y Enrique, más bien muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación el día de hoy. Y antes de cerrar, ¿qué recomendaciones o qué últimas reflexiones quisieran dejarles a los estudiantes que están tanto en Zoom o que están conectados en las redes sociales en relación al momento de la pandemia y las recomendaciones que ellos deben seguir hasta que la situación a nivel global se estabilice? Enrique. Bueno, yo creo que estamos en un momento crítico en el que el éxito de lo que estamos haciendo es absolutamente dependiente de corresponsabilidad. El peor error que podemos cometer es tratar nosotros de no cumplir con los procesos establecidos y poner en riesgo lo que hemos avanzado. Todos los que estamos yendo a la actividad presencial, no podemos descuidarnos, tenemos que ultimar los detalles en términos de autoprotección y minimizar los riesgos. Mientras más sólidos demos los pasos, más factible va a ser que esto funcione y que podamos ir ampliando cada vez las actividades presenciales y el retorno al campus que creo que tanto anhelamos todos. Con respecto exactamente a lo que estaba hablando Enrique, a estas medidas que hemos tomado para evitar la enfermedad, yo había empezado diciendo que me gustaría felicitar a la gente aquí en el Ecuador por haber comprendido lo que es una medida de salud pública, comprender que la salud pública no tiene nada que ver con la libertad, ¿no? Es simplemente la forma como nosotros nos protegemos a nosotros mismos y protegemos a nuestros conciudadanos. No se trata aquí de que yo tengo derechos a rechazar la vacuna porque yo tengo mi libertad. No se trata de eso. Esto es salud pública, es otra cosa. Y algo muy interesante de la población ecuatoriana, que a pesar de no pertenecer a un país desarrollado, no pertenecer a un país donde se hace tanta ciencia, la gente lo comprende bien, lo ha comprendido excelentemente y aceptado la ciencia. Sí hemos tenido bastantísimas teorías de conspiración, gente que tiene todas estas ideas extrañas que han tratado de diseminarse en la población y crear este miedo, pero la gente ha respondido bien. Yo pienso que es muy importante ver esta actitud de los ecuatorianos hacia el conocimiento científico. Y me llena de alegría ver cómo ha respondido la gente ante esto. Y esperemos que continúen haciendo esto. Los humanos tuvimos desde el principio en nuestras manos la capacidad de pararle a este virus, si hubiéramos querido. Si hubiéramos dejado de salir por unas 3 semanas en todo el mundo, si hubiéramos hecho solamente eso, por unas 3 o 4 semanas el virus hubiera desaparecido solito. Sin embargo, debido a todas estas complejidades del comportamiento humano, esas medidas son posibles. Hemos tenido que recurrir a la ciencia más sofisticada para frenar al virus. Entonces, yo creo que necesitamos reflexionar sobre estas cosas, sobre cuánta confianza hay que ponerle al conocimiento científico, cuánto de nuestra vida depende de esta cosa. Y con eso yo termino. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Enrique, por este espacio que pudieron compartir con nosotros, con los estudiantes de la universidad. Yo creo que igual seguimos con las esperanzas altas de que algún día esta pandemia se logre terminar o podamos vivir tranquilamente con ella. Y eso, muchísimas gracias por este espacio y aprovecho para invitarles a todos los demás chicos que este lunes 27 de septiembre a las 5:30, junto con Ana Trueba y Belén Vázquez, vamos a tener un espacio donde vamos a abordar la salud mental post-COVID. Muchísimas gracias a todos por asistir y Flavio, podemos ya creo que terminar la reunión. Y no, más bien agradecerles a Enrique y Gabriel siempre por acompañarnos en estos espacios y vamos a seguirles invitando conforme se vaya desarrollando el semestre y se vaya desarrollando la situación a nivel global. Más bien recordarles que tanto el Decanato de Estudiantes como el gobierno estudiantil están abiertos a escucharles y estar pendientes de lo que ustedes necesitan. Les invitamos a que estén pendientes de las redes sociales, tanto del GOBE como de la USFQ. Y de igual forma, todas las noticias que les compartimos a través de las diferentes plataformas, buscando que ustedes maximicen su experiencia dentro de la USFQ. Y agradecemos a Enrique y a Gabriel por habernos acompañado el día de hoy. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Gracias.
Chao, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.